Hola de nuevo, seguimos con el siguiente apartado, 1.3, leyes financieras, ¿vale? Después de entender los conceptos que hemos visto en el vídeo anterior, vamos ya a aplicar algunas fórmulas, estas leyes financieras, con el objetivo de trasladar los capitales en el mismo momento del tiempo y poderlos comparar, ¿vale? Entre ellos. Entonces, un poco la expresión matemática del criterio de sustitución, deberemos tener en cuenta, ¿vale? La cuantía del capital, el vencimiento, ¿vale? Y obtener una cuantía equivalente, y también deberemos tener, que no está puesto aquí escrito, sí, en la función matemática, un poco el z, que es lo que llamaremos a la duración del intervalo, ¿vale? Bueno, como está puesto aquí abajo, lo dejamos. Vale, entonces la función matemática, es decir, aquí un poco las variables que deberemos tener en cuenta para aplicar estas funciones matemáticas y que van a ser un poco la base de estas leyes financieras. ¿Vale? V será la cuantía equivalente, es decir, nosotros partiremos de un capital, ¿vale? Con una cuantía C, y lo trasladaremos en el tiempo, ¿vale? Que ya veréis que podrá ser hacia adelante o hacia atrás, ¿vale? Y queremos calcular la cuantía equivalente, ¿vale? Entonces, F será la ley financiera que nos tocará aplicar, que tendremos varias, ¿vale? Y Z, básicamente la duración del intervalo, ¿vale? Es decir, el esquema gráfico sería el siguiente. Imaginar que tenemos una cuantía C en el momento cero, lo queremos comparar, ¿vale? O sea, imaginar estos 2025 y estos 2030, pues Z, ¿qué será aquí? Pues digamos, la duración serán 5 años, ¿sí? Entonces tendremos que aplicar una ley financiera que nos vendrá dada en el enunciado y calcularemos el valor final de este capital para compararlo, pues, con otro que estuviera, por ejemplo, el capital 2 que estuviera en este momento del tiempo, ¿vale? Vale, entonces vamos a practicar ya algún ejercicio práctico, que estos son los que tenéis directamente en el libro, ¿vale? Nos dice calcular el primero, la proyección en el año 20, perdón, en el año 26 de un capital, que serían, cuando nos lo dan expresado así entre paréntesis, sería esto, ¿vale? Capital uno y el momento uno. Y nos dice, fijaros, la ley utilizada es esta de aquí, ¿vale? Entonces, vamos a verlo, esta al menos poco a poco. Yo siempre recomiendo en este tipo de ejercicios, bueno, este es sencillito, ¿vale? Porque estamos empezando, pero dibujarlo, ¿vale? Es decir, nosotros ¿qué tenemos? Tenemos un capital uno que sería una cantidad de 500 euros, ¿vale? Que está en el momento uno que sería 2022, y queremos hacer su proyección, ¿vale? En el año 2026, ¿vale? Por tanto, aquí Z serán 4 años, ¿vale? Queremos calcular su valor final, ¿vale? Entonces, aplicamos la fórmula, ¿sí? La fórmula sería un poco lo que tenéis aquí, ¿vale? Aplicando esta ley financiera, básicamente sería valor final, partimos del capital, ¿vale? Esa será, vamos a ponerlo así, Z multiplicado por la función que tengamos de la ley financiera, es decir, será sustituyendo, ¿vale? 500, y aplicamos esta ley financiera que nos marcan, ¿vale? Que ya nos la dicen aquí tal cual. Entonces abrimos paréntesis y ponemos 1 más 0,01 multiplicado por, aquí podéis poner directamente 4 años, que es Z, ¿vale? O si no lo habíais calculado antes, pues 2026 menos 2022 elevado a 2, porque esta es la ley financiera que estamos aplicando, ¿vale? Esta sería la ley financiera. Entonces, si calculamos esto, dejadme ponerlo un poco más para acá, ¿vale? Si calculamos esto, su proyección es 580. ¿Vale? Entonces diríamos que bajo este entorno económico de esta ley financiera son equivalentes los capitales 500 en el momento 2022, es equivalente a 580 en el año 2026. ¿Sí? Vale, este sería el primer ejercicio. Simplemente tendríamos que hacer esto. El siguiente ejercicio nos dice comprobar si los capitales 500 2025 y 550 2022, hay 2029, perdón, son financieramente equivalentes de acuerdo con esta ley financiera, ¿vale? Entonces, aquí, si dibujamos los dos capitales, tendríamos 500 euros en el 2025
Y en el 2029, ¿vale? Aquí también tendríamos que Z son 4 años del intervalo, ¿vale? Y el capital 2 sería 550. ¿Veis aquí? El capital 1 es inferior al capital 2 y el tiempo 1 es inferior al tiempo 2. Entonces necesitamos una ley financiera para saber cuál de los dos es preferible, ¿vale? Entonces, aquí lo que hacemos es lo más común en estos casos, ya veréis que luego introduciremos las leyes financieras de capitalización o descuento, ¿vale? En este caso, que es lo que estamos trabajando, trasladamos el capital 1 al momento del capital 2 para ver si es inferior o superior a los 550, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues fijaros, lo mismo que antes. Capital 1 sería 500 euros, ¿vale? Multiplicado por, en este caso sería esta ley financiera, sería 1 más 0,03. Aquí podéis poner, ¿vale? La diferencia entre 2029 y 2025, ¿vale? Aquí no hay ningún exponente, por tanto cerraríamos paréntesis, ¿vale? Esto sería 4, por tanto, esto nos daría 560, ¿vale? Por tanto, vemos que el valor, esto sería el valor 1, ¿vale? Y el valor 2 ya está en el mismo momento del tiempo, ¿vale? O sea, estos 550 ya están en el 2022, por tanto, equivalen, en el 2022, en el 2029, por tanto, ya equivalen a esto, ¿vale? También, que de hecho en el libro os viene aplicada la ley financiera, pero no tiene mucho sentido porque sería 500 multiplicado por 1 más 0,03 multiplicado entre 2029 menos 2029, porque digamos que en este caso Z2, para así decirlo, sería cero, porque estamos en el mismo momento. Entonces, si esto es cero, se convierte todo esto en cero y 500 por 1, pues 500, ¿vale? Entonces, el valor final de 1, perdón, es superior al valor final de 2, por tanto diremos que se puede establecer un orden, ¿vale? No son equivalentes financieramente, sino que es preferible el capital 1 al capital 2, ¿vale? Simplemente esto. Vale, ahora os decía, se puede utilizar leyes de capitalización y leyes de descuento, ¿vale? Pues vamos a verlo. Un primer criterio para clasificar las leyes financieras atiende al momento del tiempo en el que se hace la proyección, ¿vale? Básicamente, cuando hablamos de leyes de capitalización, es un poco lo que hemos introducido de forma práctica ya en los apartados anteriores, se trata de que el vencimiento del capital se situará a la derecha, ¿vale? Es decir, nosotros partiremos, sería un poco este ejemplo o esta representación, ¿vale? Tendremos un capital en el momento cero y su proyección la tiraremos hacia adelante, ¿vale? Querremos comparar, o sea, el vencimiento estará más a la derecha, más alejado, ¿vale? Entonces hablamos de que aplicamos leyes de capitalización y lo representamos así, ¿vale? Sería esta parte de aquí, ¿vale? En cambio, las leyes de descuento van al revés. Las leyes de descuento, que sería esta representación, nosotros partiremos de un capital, ¿vale? Imagínate un capital en el momento 2025 y lo queremos llevar atrás, hacia el tiempo, ¿vale? O sea, las leyes de descuento partiremos de un capital y lo tiraremos hacia atrás. Evidentemente, al tirarlo hacia atrás pierde valor, al tirarlo hacia adelante gana valor. ¿Sí? Entonces, el valor descontado que hablamos siempre será inferior al valor de esta cantidad C, ¿vale? Entonces aplicaremos estas leyes de descuento, que ya veréis que tenemos algunas y ya veremos las fórmulas y las aplicaremos, ¿de acuerdo? El ejemplo típico de esto sería cuando, seguramente lo hemos visto en asignaturas de contabilidad, cuando descontamos letras o descontamos pagarés, ¿vale? Imaginad que eh, tenemos un pagaré de un cliente que vence a 90 días y vamos al banco y le pedimos que nos lo descuente, que nos adelante el dinero, ¿vale? Entonces nos va a adelantar menos porque el banco se va a quedar con una parte de intereses, que sería esta pérdida de valor del dinero. Vale, vale, de forma más teórica,
sobre todo es esto, ¿vale? La clasificación importante es utilizar o leyes financieras de capitalización o de descuento. Otra clasificación que agrupa las leyes financieras sería en tres grandes grupos, que es la siguiente, ¿vale? Leyes sumativas, ¿vale? Por ejemplo, capitalización simple y el descuento comercial, que las vamos a aplicar. Son aquellas en las que los intereses generados en un subintervalo no se acumulan al capital inicial para generar nuevos intereses en el siguiente intervalo, ¿vale? ¿Qué significa, qué significa esto? Significa que de forma muy simple, luego cuando pongamos ejercicios y explicaciones lo entenderéis mejor. Pero estas leyes que básicamente se aplican en el corto plazo son esas leyes que lo que provocan es, imaginaros, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo práctico. Imaginad que vosotros tenéis unos ahorros de 10.000 euros, ¿vale? Y decidís abrir una cuenta, un depósito que os genera un interés, por ejemplo, del 10%, ¿vale? Y tenéis abierto imaginad, bueno, no me ha quedado muy proporcional, ¿vale? Tenéis abierto el depósito durante 5 años, ¿vale? Pues la ley financiera de capitalización simple, de descuento comercial, o sea, las leyes sumativas, básicamente lo que os van a provocar es que cada año sobre este mismo capital inicial se generen unos intereses del 10%, es decir, 1.000, ¿vale? Es decir, aquí generáis un interés de 1.000, un rendimiento, ¿vale? 1.000 cada año, ¿vale? Entonces, los intereses generados durante todo este periodo serían, pues, 1.000 por 5 años, 5.000 euros. Vale, en cambio, las leyes multiplicativas son las que sí se produce esa acumulación de intereses, ¿vale? Que es lo interesante, obviamente, cuando colocáis el dinero en algún sitio, ¿vale? Imaginad que colocáis estos 10.000 euros y el primer año, pues, nos ha generado estos intereses de 1.000, ¿vale? Las leyes multiplicativas significa que estos 1.000 se acumulan al capital, ¿vale? Entonces, al final del primer año no tenéis 10.000 en la cuenta, tenéis 11.000. Entonces, los intereses generados en este siguiente año serían sobre la acumulación. O sea, generaríais el 10% sobre 11.000, ¿vale? Lo cual nos daría 1.100. O sea, como los intereses se acumulan al capital sobre el cual se calcula el interés, ¿vale? Hablamos de leyes multiplicativas, ¿de acuerdo? Bueno, esto es un poco para que tengáis el concepto base de la diferencia. Obviamente, cuando nosotros colocamos el dinero, nos interesa que las leyes se aplique una ley multiplicativa. A ver, esto no tiene mucho sentido porque estas leyes se aplican en periodos cortos, ¿vale? De menos de un año, ¿vale? Entonces, en periodos de largo plazo, como sería el caso de estos 5 años, pues aplicaríamos una ley multiplicativa. Vale, entonces vamos a borrar esto que le hemos puesto como ejemplo. Vale, aquí os había puesto en tres grandes grupos, ¿vale? Aquí sería uno, dos y el tercero sería cuando las leyes son estacionarias, ¿vale? ¿Vale? Sería esta clasificación. Em, que eso son leyes que tienen en cuenta el tiempo que hay entre los vencimientos y el momento de la comparación, ¿vale? Es decir, tienen en cuenta este intervalo de tiempo, que obviamente todas las leyes, estas dos a la vez, son leyes estacionarias, ¿vale? Y todas las que vamos a aplicar en todo el curso son leyes estacionarias que tienen en cuenta el momento del tiempo, ¿vale? Si no, tampoco tendría mucho sentido. Vale, avanzamos con el siguiente concepto dentro del apartado de leyes financieras. Vale, montante y valor descontado. Vale, aquí, en función de si hablamos de que aplicamos una ley de capitalización o de descuento, ¿vale? Podemos hablar de montante o de valor descontado, ¿vale? Cuando utilizamos esta ley de capitalización, que recordad que es cuando tiramos el dinero hacia adelante, el capital equivalente se le denomina montante, ¿vale? Es decir, el capital que obtenemos en este momento final, ¿vale? Aquí hablaríamos de montante, ¿vale? Y entonces ya veréis que por diferencia entre el capital inicial y el montante sacaremos los intereses generados, ¿vale? Entonces sería más esta, un poco cambiando, fijaros, aquí es básicamente lo que teníamos aquí, pero cambiando un poco los conceptos. Cuando hablamos de leyes de descuento,
¿vale? Hablamos que cuando tiramos hacia atrás este capital, hablamos de valor actual, ¿vale? O valor al momento cero, ¿vale? Simplemente que sepáis un poco las variables y cómo se expresan. Vale, vamos a ver un par de ejercicios más para calcular este montante, que es decir, con la ley de capitalización y ese valor actual con la ley de descuento. Vale, el primer ejercicio, que aplicamos la capitalización, ¿vale? Que es tirar el capital hacia adelante. Vale, nos dice calcular el montante de un capital, ¿vale? Que nos dice que tenemos en el 2026 un capital de 100 y lo queremos tirar hacia adelante 5 años, es decir, 2031, pero ya sabemos que z es igual a 5, ¿vale? Queremos calcular aquí el montante, ¿vale? Porque queremos tirar este capital hacia adelante, ¿sí? Entonces, un poco la fórmula sería esta de aquí, ¿vale? Es decir, el montante lo obtendremos con la cantidad inicial multiplicado por la ley de capitalización correspondiente, ¿vale? La ley que nos dice es esta, por tanto, el montante final será el capital inicial, que son estos 100 euros, 1 más 0,15, que sería la ley, con este periodo, que serían estos 5 años, ¿vale? Lo cual nos da 175, ¿sí? Vale, el siguiente ya sería de descuento. Entonces, nos dice obtener en el año 2025 el valor descontado del capital. ¿Veis? Nos lo dan más allá en el tiempo. ¿Sí? Es decir, si cogemos esta fórmula o este gráfico de aquí, dejadme ponerlo así, tal cual, un poco nos están diciendo, vale, tenemos una cantidad en el año 2032 de 300 euros. ¿Vale? Este sería el año 2032 y lo queremos calcular en el 2025, o sea, Z aquí sería 7 años de diferencia, ¿vale? Entonces aplicamos la ley de descuento, ¿vale? La expresión sería valor actual, ¿vale? Un poco esto que tenéis aquí, sería C por la ley de descuento que se expresa así. Vale, sustituimos, sería 300 multiplicado por, ¿veis? Aquí la diferencia es este signo, básicamente, porque si tiramos hacia adelante en el tiempo, tiene que incrementarse este capital de 100 a 175, por eso se suma. Cuando se tira atrás en el tiempo, este signo negativo nos va a provocar que el valor actual sea menor, ¿vale? Entonces sustituimos, sería 1 menos 0,04 multiplicado por, aquí podéis poner directamente 7 o podéis poner 2032 menos 2025, ¿vale? 7 años y aquí nos dará 216, ¿vale? Comprobamos que el valor encontrado aquí es inferior, ¿vale? Se tiene que corresponder. ¿Sí? Ya tendríamos estos dos ejemplos prácticos. Vale, y lo último que vamos a ver, sí, para terminar el vídeo, es el concepto de interés y descuento, ¿vale? Que básicamente es muy sencillo con lo que ya hemos visto, ¿vale? Es básicamente la diferencia, hablamos de interés cuando aplicamos la capitalización, ¿vale? Y es la diferencia entre la cantidad inicial, o sea, es la diferencia entre C y el montante que se obtiene aquí, ¿vale? Es decir, en este ejemplo sería, colocamos 100 euros y al cabo de 5 años tenemos 175. ¿Cuál es la ganancia? ¿Cuál es el interés? Pues los 75, ¿vale? La fórmula básicamente es esta. Interés, pues diferencia entre el montante obtenido en el futuro y la cantidad inicial, ¿vale? Esto hablaríamos del interés. El descuento es cuando utilizamos las leyes de descuento y es la diferencia, en el ejemplo que tenemos aquí, es la diferencia entre 300 y 216, es decir, la diferencia entre C y el valor actual, ¿vale? La diferencia entre C y el valor actual, ¿vale? Un poco, fijaros, si aplicamos a estas representaciones gráficas el ejemplo anterior y lo ponemos con números, ¿vale? En el ejemplo 1, lo pongo aquí, la cantidad inicial eran 100, el montante obtenido eran 175, por tanto, los intereses generados en este periodo son 75.
¿vale? En el ejemplo 2 con el descuento teníamos una cantidad de 300, el valor inicial o el valor actual obtenido eran 216, por tanto la diferencia, que sería este descuento, serían 84 euros. ¿Sí? Vale, venga, vamos. Bueno, de hecho, este ejemplo práctico 3 es justamente calcular lo que estábamos poniendo aquí en el esquema, ¿vale? Calcular los intereses generados en el ejemplo número 1 del epígrafe anterior, ¿vale? Es decir, los intereses es la diferencia entre el montante y el capital inicial, por tanto, 175 menos 100, 75 euros, ¿vale? Obviamente, cuando hablamos de inversiones, nos interesa que este interés sea lo más elevado posible, ¿vale? Cuando hablamos de descuento, que nosotros tenemos que asumir el coste de descontar un pagaré, por ejemplo, nos interesa que sea lo más bajo posible. Vale, pues el descuento en este caso sería la diferencia entre el valor C y el valor actual, es decir, 300 menos 216, 84. ¿Sí? Vale, venga, pues vamos a dejar aquí el vídeo y el último ya veremos la suma financiera de capitales, que será el último concepto de este primer tema.